Camilo, tienes una pregunta, dale. Mi pregunta es sobre la gobernabilidad de Petro, pues él pretende cambiar la prioridad de la seguridad democrática sobre la parte social, pero el problema para hacer la mayoría de las propuestas de Petro es que eso no se puede hacer desde el Ejecutivo, sino desde el Senado. Y en este momento el Senado no es para nada afín con los ideales de Petro. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo va a dar él ese cambio? Eh, bueno, Camilo, eh, ahí doy tanto argumentos de Petro como argumentos que yo también tengo. A mí me gusta mucho una noción que tiene, y discúlpenme acá meter a Mocus, que tiene Mocus, que es el del argumento contra argumento. Me parece que ese puede ser un factor importante para tener gobernabilidad, que, nos, que las relaciones entre el presidente y el Congreso se manejen mediante argumentos. Y me parece que Gustavo Petro ha sabido demostrar que sabe enfrentar con argumentos. Y lo segundo, hace poco yo he escuchado que Gustavo Petro ha dicho que está dispuesto a, si en un gobierno suyo, a aceptar unión de partidos uribistas, lo cual me parece algo muy importante. Pero esa unión tiene que ser bajo lo que él a lo largo de su vida ha predicado, que es un acuerdo sobre lo fundamental, como se hizo en la Constitución del 91, en la cual él la impulsó, que es un acuerdo sobre lo fundamental. Ese Congreso se movería bajo un acuerdo sobre lo fundamental y sobre un argumento contra argumento. Discúlpeme haberle quitado el argumento a Mocos. No, fresco. Bueno, Paola, ¿tenías otra pregunta? Bueno, tengo una pregunta y es si Gustavo Petro estaría dispuesto a aumentar con pues los recursos que se le están destinando a seguridad en materia de modernización militar, digamos, destinado específicamente a eso. Y lo segundo es que si estuviera en manos de Gustavo Petro elegir si aceptaba o no la intervención de ayuda norteamericana en las bases militares colombianas, ¿qué diría? Bueno, Paula, yo empiezo por lo último, que es en lo que más conocimiento tengo. Eh, el acuerdo de las bases militares, tengo entendido que pasó por el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado, Sí, tengo por eso entendido, digo. dio un concepto negativo. ¿Y por qué un concepto negativo? Porque para ellos ese acuerdo era un nuevo acuerdo, no era una extensión del Plan Colombia, y por lo tanto, como un nuevo acuerdo, necesitaba que tanto Estados Unidos, tanto el Congreso de Estados Unidos como el Congreso de Colombia lo aprobaran o dieran su concepto, no estoy seguro, pero eso no surtió efecto. Por lo tanto, lo que dice Gustavo Petro es que como tal el acuerdo no es válido, porque no surtió todos los procesos jurídicos que tiene que surtir un nuevo tratado, y no un tratado adyacente a otro principal como es el Plan Colombia. Por lo tanto, es inválido. Yo estoy seguro que Petro no se pararía en contra de una vez contra Estados Unidos. No, estoy seguro de eso. Pienso más bien que él lo que haría es hablar del tema con Obama, y decirle que el tratado es inválido, que tiene vicios, entonces que hay o que renegociarlo, o no darle sus efectos. Y disculpa, ¿me puedes repetir la otra pregunta? La primera, disculpa. Mira, te repito ambas porque creo que no me hice entender. La pregunta que yo hacía respecto de las bases militares era, digamos, aparte de los trámites jurídicos, de procedimiento jurídico necesario para aprobar un tratado, si es que se trata de un tratado distinto al Plan Colombia, es independientemente de eso. Mi pregunta es si estuviera en manos de Gustavo Petro elegir si admite o no la cooperación del ejército norteamericano en las bases colombianas, ¿qué haría? Y la primera pregunta era si Gustavo Petro estaría dispuesto a invertir recursos en modernización del ejército colombiano. Listo. La seguridad es un mandato que impone la Constitución, Paola. Por lo tanto, hay que cumplirlo. Y si una de los factores para cumplir eso es modernizar los aviones o todo lo que tenga que ver con seguridad, se tendría que hacer. Lo que sí es que eh, el monto de seguridad llegó a su máximo con el presidente Uribe.
Ustedes no saben lo que nos espera en pensiones en unos 20 años en cuanto al sector militar. Va a ser algo totalmente impresionante. Yo creo que el presupuesto en cuanto a la seguridad se mantendría y en tal caso se evaluaría. Y, en tal forma, invertirlo de mejor manera, de una manera más estratégica, sin perder lo que durante estos últimos 8 años, sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, se ha hecho. Y en cuanto a lo del tratado, Paula, mira, yo creo que, ¿cómo decirlo? El tratado con Estados Unidos tiene un fin, que es el narcotráfico. Pienso que, pero esto nos llevaría a otro tema, pero te lo respondo así. Pienso que la actual estrategia contra el narcotráfico ha fracasado. Pienso que ese tratado, si la finalidad es la lucha contra el narcotráfico, es necesario, pienso yo. Javier, tenías una contrapregunta. Sí, son dos cositas breves. Lo primero es que no conozco la estructura interna del Polo y quisiera saber si Petro tiene apoyo por parte de los pocos senadores que salieron electos dentro de el proceso de elecciones del legislativo, porque pues si aparte de que el Polo en este momento es una minoría y pues no se acatan las directrices que desde el Ejecutivo se mandarían al Legislativo dentro del mismo Polo, haría un poco más complicada la idea de una democracia deliberativa y todo este cuento. Y la segunda cosita es que no sé hasta qué punto haya una coherencia entre apoyar el Plan Colombia y por otro lado decir que la política ha estado errónea. Yo creo entender un poco el argumento de Petro en el sentido de que no es solo a partir de la violencia que se soluciona el problema del narcotráfico y que también debe ser mirado a partir de los países consumidores y todo esto. Y en ese sentido creería que Petro no está como muy de acuerdo con el Plan Colombia y creo que él entraría inclusive a revisarlo, ¿no? Entonces, bueno, esas son como las dos preguntas. Listo, Javier, te respondo la segunda porque la primera, yo creo que la podemos hablar más adelante porque estamos hablando de seguridad. Te respondo la segunda. Sí, disculpa, ¿verdad? Lo que pasa es que Gustavo Petro ha dicho que el Plan Colombia ya está firmado y que de todas maneras esa plática sirve. Esa plática sirve para la seguridad, de verdad. Pero lo que sí también es una realidad es que esa estrategia de lucha armada, de lucha frontal contra el narcotráfico de mano fuerte, Obama hace poco lo dijo, no ha funcionado, ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque llevamos más de 20 años en esta estrategia y se ha reducido, pero muy poco, la producción de cocaína y las exportaciones de cocaína hacia Estados Unidos. Entonces ha sido un total fracaso. Yo, en cuanto al Plan Colombia, creo que lo que Petro dice es que está de acuerdo con el primero porque ya está firmado y segundo porque la plática sirve. Ok, pero ¿serviría para invertirla más en lo mismo y continuar con la misma política? ¿O destinarla a otras cosas? Lo que yo te digo, para tener seguridad hay que estar bien en lo social. Yo creo que lo que se tiene que hacer es invertirlo en su finalidad principal, que es la seguridad, pero también dándole prevalencia, dándole importancia también a lo social.